Durante esta lección, revisarás los elementos de existencia y de validez de los contratos. El contrato es el acuerdo entre dos o más personas para crear o transferir obligaciones y derechos. El contrato tiene elementos de existencia y requisitos de validez. Los elementos de existencia o esenciales del contrato son aquellos indispensables para producir sus consecuencias jurídicas. Esto quiere decir que, si uno falta, no existe el contrato. Los elementos de existencia del contrato son el consentimiento y el objeto. 1. Consentimiento. El consentimiento es la manifestación de la voluntad de dos o más personas. Esta manifestación puede ser expresa o tácita. El consentimiento expreso es la manifestación de la voluntad por medios verbales, escritos, electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología o signo inequívoco, como lo establece el artículo 1803 del Código Civil Federal. Cuando se contratan los servicios de un profesionista, por ejemplo, en derecho, los clientes manifiestan verbalmente su interés en los servicios, lo mismo que el profesionista. En ocasiones, se elabora un contrato escrito en el que los clientes y el abogado expresan por escrito su consentimiento. Por su parte, y conforme con el mismo artículo, el consentimiento tácito resulta de hechos o de actos que lo presupongan o que autoricen a presumirlo, salvo que por ley o convenio la voluntad deba manifestarse de forma expresa. Imagina que consigues un trabajo fuera de tu ciudad y rentas un departamento. Firmas, con consentimiento expreso, un contrato con tu arrendador por un año. Concluido el año, pagas otro mes de renta a tu arrendador y continúas así otros meses. Estos actos se autorizan con base en el consentimiento de las partes. 2. Objeto. El objeto del contrato puede ser directo o jurídico, e indirecto o material. El objeto directo de un contrato consiste en la creación o en la transmisión de derechos y obligaciones. Imagina que acudes a una agencia de autos a comprar un vehículo. Transmites una cantidad de dinero al pagar el precio, y la agencia transmite los derechos sobre el automóvil. El objeto indirecto consiste en aquello que el obligado debe dar, hacer o no hacer. Supongamos que has estado estudiando 3 años en Francia y allá compraste un automóvil. Ahora que estás por volver a México, te enteras de que una amiga está por volar a Francia a estudiar. Así que le propones hacer una permuta de vehículos. Es decir, ella se obliga a entregarte su automóvil en propiedad y tú a entregarle el tuyo. Requisitos de validez del contrato. Se muestra esquema. Los requisitos de validez del contrato son la capacidad de las partes, la ausencia de vicios del consentimiento, la licitud en el objeto y la forma cuando la ley lo exige. 1. Capacidad. La capacidad es la aptitud de una persona para ejercer directamente sus derechos y cumplir sus obligaciones. Las personas sin capacidad, como los menores de edad o las personas mayores disminuidas o perturbadas en su inteligencia o que padezcan alguna afección, no pueden celebrar contratos por sí mismas, porque no pueden manifestar legalmente su voluntad, pero pueden hacerlo a través de un representante. Un menor de edad, al que sus abuelos le heredaron una vivienda, no puede venderla por sí mismo legalmente. 2. Ausencia de vicios del consentimiento. Los vicios del consentimiento son: violencia. Es la coacción física o psicológica actual, cierta y seria, suficiente para anular la libre voluntad. Error. Es una creencia que no concuerda con la realidad. Ocurre cuando se cree que algo es o que ha sucedido, pero no es así, o que algo puede ser objeto del contrato cuando en realidad lo prohíbe la ley. Dolo. Consiste en un engaño para inducir a una persona o hacerla permanecer en un error. Mala fe. Es la disimulación del error en que se encuentra una de las partes del contrato. Lesión. Es el perjuicio que resulta de aprovecharse de la ignorancia, inexperiencia o miseria de otro para obtener un lucro.
3. Licitud del objeto, motivo o fin. El Código Civil Federal dispone: artículo 1825. La cosa objeto del contrato debe: primero, existir en la naturaleza. Segundo, ser determinada o determinable en cuanto a su especie. Tercero, estar en el comercio. Artículo 1830. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o a las buenas costumbres. Artículo 1831. El fin o motivo determinante de la voluntad de los que contratan tampoco debe ser contrario a las leyes de orden público ni a las buenas costumbres. 4. Forma. Como regla general, los contratos no deben tener una forma específica para surtir sus efectos. Por supuesto, existen excepciones en las que la propia ley exige que el contrato se realice, por ejemplo, de forma escrita. Como pudiste observar en esta lección, los contratos son acuerdos entre dos o más personas para crear o transferir obligaciones y derechos.